Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos los ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Pero los judíos azotaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aleluya, aleluya. Si se mantienen fieles a mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad. Aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanlo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí,
créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hijos, hay un comunicado del señor obispo que dice al pie de la letra: comunicado, la diócesis de León, ante la situación que se está viviendo en la comunidad del templo del señor San José en la ciudad del Viejo, Chinandega, da a conocer lo siguiente. Primero, el sacerdote José de León Son nunca ha pertenecido a nuestra diócesis de León. 2. La diócesis se limitó a acogerlo caritativamente durante algunos años. 3. Su comunidad religiosa, Misionero de María, con sede central en Guatemala, a la cual pertenece el padre José de León, se comunicó hace 3 meses con la diócesis de León solicitando que el padre José se presentara a arreglar su situación canónica. 4. El padre José de León se resiste a obedecer el llamado de sus superiores, de quien depende él. Por lo tanto, la diócesis de León aclara que, no perteneciendo el padre José de León a nuestro clero diocesano, cualquier sanción le corresponde a su superior religioso y no a esta diócesis de León, con la cual el padre José de León Son ha terminado su servicio. De nuestra parte, hemos nombrado a un nuevo encargado del templo San José de la ciudad del Viejo, al sacerdote Douglas Guevara. Asimismo, se hace el conocimiento de la feligresía que he conversado e informado al padre José de León sobre la decisión de su superior, y yo, como obispo, he dado audiencia a un grupo de personas que expuso razones para que el padre José de León continuara en su cargo, y se les explicó lo que en este comunicado se ha aclarado en referencia a su situación canónica. Por lo tanto, se pide a nuestros fieles católicos conservar la comunión eclesial obedeciendo las normas de la autoridad eclesiástica, y se pide al padre José de León que sea fiel a sus compromisos como religioso. Instamos a nuestros fieles a elevar nuestras oraciones al Señor por medio de María Santísima, para que sea conservada la paz en esa comunidad. A la vez se pide a aquellas personas que dicen apoyar al padre José de León que depongan los métodos opuestos al Evangelio, si es que realmente desean manifestar su aprecio a dicho sacerdote. Que el Señor, por medio de la poderosa intercesión de la Inmaculada Virgen María, nos bendiga a todos. Dado en nuestra curia episcopal de León, a los 16 días del mes de mayo del 2014, firma Monseñor Bosco Viva Robero, obispo de León, y está el sello del obispado. ¿Qué ha pasado? Porque pasa algunas veces. El padre José de León es religioso. Los religiosos no dependen directamente del obispo. Parece que tuvo problemas con su congregación, como tantas veces hay. Y mientras se arreglaba, el señor obispo le acogió, mientras arreglaban su problema. Ha pasado el tiempo, el superior religioso lo llama. Hay que arreglar su situación canónica. Arreglar su situación canónica básicamente va a ser esto:
¿querés seguir siendo de los nuestros o querés pasar al clero diocesano? Pero lo tienen que hacer ante su superior. Pero parece que el padrecito, o le comieron el coco, no lo ha dicho hacia la feligresía. Y es incluso el grupo que tuvimos aquí hace unos días, tocando cosas y diciendo cosas en contra del obispo, y el obispo no tiene ni arte ni parte. Y lo digo además con conocimiento de causa. Ustedes saben que fui religioso muchísimo. Yo le pedí permiso al Papa para pasar del clero religioso al clero diocesano, el Papa me lo concedió. Cuando uno es religioso, depende de su superior, es una consecuencia del voto de obediencia. Que algunas veces pasa, nos peleamos de cuánto, salimos a tomar un poquito de aire, pero tenemos que arreglar nuestra situación. No depende del obispo del mundo. Más, si un religioso es llamado por su superior, tiene que obedecer. Y aunque el obispo quisiera, no lo puede mantener en un cargo de la diócesis. ¿Por qué? Porque el religioso depende de su superior. Así de sencillo. Que algunas veces se aprovecha esto. Lo más sencillo, si el padre ya no quiere seguir siendo religioso, que haga las gestiones que tiene que hacer, que tampoco son del otro mundo. Yo pasé el clero religioso que pertenecía a la orden de la Escuela Espía Calazán, y le pedí al Papa pasar a la diócesis de León, si hacen las cosas como Dios manda, sin andar alborotando a gente. Que uno algunas veces se entusiasma en algún lugar y eso es otra cosa. Eso es todo. Ahí el obispo no tiene ni parte, ni arte ni parte. Si alguien no entiende alguna cosa, que me lo pregunte. Evangelio de hoy. Bellísimo, pero difícil. Quien me ha visto a mí, ya ha visto al Padre. Dirigido a Felipe, que representa la inteligencia y la lógica de los griegos. Solo una cosa que pedimos, mostrarnos al Padre, y eso nos basta. Felipe, tanto tiempo conmigo, no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. La identidad entre Jesucristo y Dios Padre. No son la misma persona, desde luego, son un solo Dios. Y esta identidad que hay entre Jesucristo y el Padre, ¿por qué no decirlo? La única forma de conocer sensiblemente al Padre, sensiblemente, es conocerlo a Jesucristo. Porque Jesucristo asume la naturaleza humana, por lo tanto la materia. Y Jesucristo se hace materialmente experimentable. Por eso en el Antiguo Testamento nunca dice propiamente que aparece Dios, sino un ángel de Dios o un algo en el cual Dios se manifiesta a través de eso. Estoy pensando en la salsa que arde, que no es Dios. Estoy pensando en todos los ángeles que envía el Señor, Abraham, etc. En la persona de Jesucristo, Dios se da a conocer total y completamente. En las palabras, las expresiones de Jesucristo, la parte intelectual, en las acciones, en el lenguaje corporal, es toda la realidad de Dios que se da a conocer, se hace visible en la persona de Jesucristo, que es hombre al mismo tiempo que Dios. Esto que puede resultar confuso, nosotros de alguna forma, porque Dios actúa así, porque intelectualizamos demasiado y nos olvidamos de nuestra experiencia de todos los días. Algunas veces cuando vemos a una persona, comenzamos a sacar el parecido que tiene a su papá o que tiene al abuelo,
y le decimos esa forma de mover las manos, esa nariz, esos ojos, y comenzamos a decir, nos recuerda totalmente a tu papá, a tu abuelo, al tío, a la tía, y lo hacemos espontáneamente. Incluso es posible que sin conocer a una persona le preguntemos quién sos, porque ese físico me resulta familiar. Ciertamente, ¿qué ha pasado? Yo no sé cómo hacen algunos cuando van a ver a un recién nacido que le dicen que tienen los ojos de no sé quién y la barba, y yo soy incapaz de verlo, de un recién nacido. Pero cuando una persona está grandecita, se pueden ver los rasgos y el parentesco, aquello que decimos que el hijo del tigre rayado. No tiene que ver, se tiene que ver la pinta, pues algo por el estilo, pero llevado a plenitud, es lo que dice el Evangelio. Y la única forma de conocer al Padre es Jesucristo. Por lo tanto, ¿por qué me decís muéstrame al Padre? Quien me ha visto a mí, ya ha visto al Padre. Punto. Piensen un poquito con nuestra experiencia de todos los días. Pues hay un paso más, no fácil de ver, que entra ciertamente en el misterio de la Iglesia. ¿Quién ha visto a la Iglesia? Ha visto a Jesucristo y por lo tanto ha visto al Padre. Y se me dice, Padre, pero si la Iglesia, y comenzamos, se nos ocurren aquí los pecados, no solo los curas, y no de todos los curas, sino los que aparecen más escandalosos en los medios. Son los pecados de los bautizados. Pues aún a pesar de eso, la única forma de encontrarse con Jesucristo es a través de la Iglesia. Más aún, pensemos, usamos anteojos, ¿qué es lo que nos pasa cuando el lente se ensucia y hay que incluso lavarlo para que se vea más claridad? O los que tienen vidrios en las casas que algunas veces ni siquiera nos dejan ver a través de él, que hay que limpiarlo y lavarlo, todas esas cosas. Que algunas veces la suciedad que se nos pega nos impide que se vea con claridad que somos el cuerpo místico de Jesucristo. Pero no dejamos de serlo. Y la única posibilidad de encontrarse con Jesucristo es la Iglesia. Y feliz el que vive en la Iglesia porque de alguna forma ha vivido en ese momento al propio Jesucristo. ¿Para qué es lo que dice? Piénselo mejor. Es cierto que algunas veces, y por error, sobre todo cuando andamos en las ideologías o en los fanatismos, que pensamos que la Iglesia es el padre fulano de tal o el obispo tal, pero la Iglesia no es ni el padre ni el obispo, la Iglesia es Jesucristo mismo. ¿No es así? Y cuando nos vamos a confesar, es cierto que el confesor es el que nos escucha, nos dice unas palabritas, pero sabemos que el confesor solo es el medio material y el que me perdona los pecados es el propio Jesucristo, y que me encuentro con Jesucristo a través del confesor. ¿No es cierto? Y sabemos, cuando venimos a la Eucaristía, a la misa, que a través del medio del celebrante nos encontramos con Jesucristo. No son mis palabras, como Ariel Ortega Catón, lo que hacen que el pan se convierta en el cuerpo del Señor y el vino en la sangre del Señor, sino la acción del Espíritu Santo a través de mi persona en el ministerio del orden sacerdotal. ¿Para qué es lo que dice? Si lo sabemos a flor de piel, pero algunas veces
nos confundimos. O alguien nos habla un poquito raro y habiéndolo experimentado, como que nos pegamos el enredo de película. Todos los que estamos aquí ya tenemos, no es que seamos viejitos, pero tenemos algunos años. Ninguno es menor de 25 años. Más de alguna vez hemos sentido al Señor. Más de alguna vez hemos tenido la experiencia de Dios. Y si alguno se olvidó, que se acuerde. Y la hemos tenido a través de la iglesia. Que algunas hayan sido muy breves, incluso las fracciones de segundo, no importa. Pero marcan. Y todos sabemos ahora, por experiencia, que el Señor realmente nos ama. Eso es lo que dice el Evangelio de Dios. Pero tiene que abrirse nuestra mente, nuestro entendimiento, a reconocer esta identidad que hay entre la Iglesia y Jesucristo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Pues sí. Padre, si nos dicen que la Iglesia también es un instrumento, sí. Pero es un instrumento único y universal para encontrarse con Jesucristo. De tal forma que podemos decir con toda propiedad, cuidado con algunas interpretaciones, que fuera de la Iglesia no hay salvación. Padre, pero eso es muy egoísmo. ¿Y por qué va a ser eso? Sencillo, porque la cabeza de la Iglesia es Jesucristo, nuestro Salvador, y el alma de la Iglesia es el Espíritu Santo, el que nos santifica. Y ni Jesucristo ni el Espíritu Santo anda jugando de que ahora estoy aquí, pero también estoy aquí. Y vean ustedes a ver dónde estoy. No es ese juego de estar en 2 o 3 lugares en forma igual. Jesucristo es la cabeza invisible de la Iglesia. Todo Jesucristo. Y el Espíritu Santo, todo el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Otra vez, cosas que tenemos que entender por Iglesia, y algunas veces nuestra comprensión es sumamente limitada e incluso insuficiente. Para que entonces, reitero, la única forma de encontrarse con Jesucristo es la Iglesia. Si quieren, el camino para encontrarme con Jesucristo está en la Iglesia. La verdad de que habla Jesucristo, que es la verdad, está en la Iglesia. Y la vida está en la Iglesia y son transmitidas a las personas. Padre, pero es que resulta que tocamos la primera lectura. Hay algunos que no lo aceptan. No importa. Nuestra función es hacer presente a Jesucristo expresando su palabra y su invitación, su declaración de amor. Si alguno no lo acepta, el problema es que no lo acepta. La palabra de Dios, la Iglesia no es para ponerse a discutir con alguien, a ver si lo convence, si le dobla el brazo. Nadie puede venir a la Iglesia si no es atraído por el Señor, enviado por el Señor, guiado por el Espíritu Santo. Padre, pero hay que nutrir la inteligencia, sí hay que nutrir la inteligencia, pero no estamos para discutir y pelear, muchísimo menos para echarnos a un duelo a ver de quién tiene la razón. Y esto
siempre es provocativo en los diferentes lugares y en los diferentes momentos de la historia desde que existe la Iglesia. En este caso que hemos escuchado, Pablo Bernabé le dice a los judíos, el practicante judío de Antioquía, les teníamos que denunciar a ustedes, en primer lugar, no lo quieren aceptar, nos vamos a los paganos, a los gentiles. Los gentiles felices, porque según los judíos de aquel entonces, la palabra de la salvación era exclusivamente para el pueblo judío y para los que practicaban la religión judía. Y en el ministerio de Pablo se expresa con toda libertad y con toda claridad que el Señor vino para salvar no solo a los judíos, sino a todos los que quieren ser salvados. ¿Qué pasa cuando alguien rechaza olímpicamente al Señor? Pues es responsable de su opción. Punto. El problema es cuando la presentación que se hace del Señor no es la adecuada, o cuando la conciencia que se tiene del Señor, el que quiere ser salvado, no es la adecuada. Quiero poner un mal ejemplo, siempre un mal ejemplo, pero aclara. Cuenta sobre todo en el Comanito, en el movimiento de renovación católica en el Espíritu Santo, que vino una inundación en una parte y alguien le rogaba al Señor que lo salvara de la inundación. Y pasó la brigada a decirle, viene el agua, véngase que están los vehículos, véngase que evacuar. Y él dijo, no, le estoy rogando al Señor que me venga a salvar. Pasó el tiempo, llegó la segunda brigada con todos los vehículos, venga que hay que evacuar. No, le estoy rogando al Señor que me salve. Comenzaron a subir las aguas, ya llegaron las lanchas. Véngase que hay que evacuarlo. No, que le estoy rogando al Señor que me salve, Él me va a salvar. Ya cuando el agua llegaba al techo, pasó el helicóptero a decirle, súbase. Y al fin la persona salvó. Y cuando se encontró al Señor, le reclama, ¿por qué si te pedía que me salvara, no me salvaste? Porque el Señor le dijo, te mandé dos brigadas con vehículos, te mandé la lancha, al final te mandé un helicóptero, ¿qué querías? Y algo así, que parece hasta chiste y broma, es lo que nos pasa. A mí me tiene que salvar de tal forma, y si no es así, yo no acepto. Y por desgracia, por mi propia terquedad, no acepto la salvación que me da el Señor. Y el Señor, que todo lo puede, no me va a quitar la libertad para salvarme a la fuerza. Hay otra cosa que dice esta primera lectura, cruel pero real, y no ha cambiado en estos 2000 años y pico de la Iglesia. Como me molesta, porque me da envidia, porque entonces convenzo a 2 o 3 influyentes, por desgracia la mayoría han sido mujeres, que provocan el relato. Tenemos el caso del comunicado de hoy, de Día del Obispo que acabamos de escuchar. Tenemos el caso concreto de este templo. Un tiempo me llamó el obispo y me dice, Padre, ¿qué es que usted está maldiciendo a todo el mundo? ¿Y qué? El Señor dice, aquí viene llorando, ha venido gente llorando, y le digo, Señor, perdóname, que no sea la guerra del cocodrilo. Uno tiene que decir la verdad, y el que tiene cosas calladas de este templo tiene que devolverlas,
Dios dice mal, la maldición de Dios, y que afecta hacia arriba y para abajo, sí. Sí. Le dije, Señor, y de todas esas señoras que dicen que le lloran hasta, ¿cuál de ellas le ha llevado, señor obispo, a ese padre? No lo queremos ver ni en pintura, pero aquí le traigo esta cosa que estaba guardada en mi casa, a no ser robada. Aquí se lo traigo a usted de San Juan de Dios. Lo mismo pensó y me dice, la verdad padre que me dice, pues ninguna de ellos, lágrimas de cocodrilo. Lágrimas de cocodrilo. ¿De cuánto se van a molestar? Y vuelvo a decir que la planta física de San Juan de Dios sigue estando financiada en enorme cantidad, que sea una comunidad religiosa, una familia religiosa, que sean los hermanos de la serie, pues tienen que convertirse. Tienen la diócesis. Se lo han cachado, se lo han robado. Y por mala forma, y hay que decirlo, no para denigrarlos, ni mucho menos, para que se conviertan, para que abran los ojos. Cuando pasan estas cosas, digo, por desgracia, hay un grupo de algunas buenas personas que van a hacer sugestiones, ¿para qué? Pero el sol no se puede tapar ni con el dedo, y la verdad no va a dejar de pronunciarse. Padre, entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, cuando a uno le vengan a decir, ojo, si algo no entendí, dio aclaración. Si quiero medio pelear, tener presente que ni Pablo ni Bernabé pelearon aquí con los que no lo aceptaron, no quieren punto. Y es el Señor que te abra el entendimiento. Digo esto con toda claridad, porque es lo que algunas veces nos alborota en algunos lugares. Si hoy estaba un poquito alborotado en San José, en el Viejo. Y a lo mejor alguien que lo escucha mal, lo entiende peor y lo interpreta peor. Yo hay que decir con toda claridad, si actúas así, no te está dirigiendo el Espíritu de Dios. Vale, entonces, ¿qué hacer? Estar atentos, oír bien, asegurarse que entiendo bien. Y más que dejar salir las ideologías y escuchar la palabra del Señor, reconocer el mensaje del Señor, reconocer la verdad. No se preocupen, porque algunos se preocupan mucho, incluso algún padrecito malo de Nicaragua exagera en que yo le decía hace poco, algunas cosas, no sé por qué lo hace, así como en los 80 que la migración ya venía. Y ahorita en estos días pasados que ya ven el terremoto que nos iba a desbaratar. Y aquí, pidámosle al Señor, por todos, comenzando por nosotros mismos, porque si no nos queremos a nosotros, ¿quién nos va a querer? Para que el Señor nos haga fieles, que logramos entender lo que nos dice el Señor y que nos haga coherentes con la fe que decimos. Y pidamos también por los que a lo mejor de buena fe están cerrados, están fanatizados, para que brille en ellos la luz de la verdad y puedan reconocer al Señor que nos llama, que nos ama, y podamos todos convertirnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.